Los fallos de los cocineros se tapan con las salsas, los de los arquitectos con flores y los del médico con tierra. Anónimo. Hola a todos, bienvenidos a Medicina MP3 y en esta ocasión traumatismo raquimedular. Siempre debemos sospechar un traumatismo raquimedular cuando una persona que sufre un trauma, un accidente de tráfico, una precipitación, tiene una alteración del nivel de conciencia, aunque sea bajo los efectos del alcohol, pero si hay alteración del nivel de conciencia puede tener un traumatismo raquimedular. Mucho cuidado. Por supuesto también cuando hay impactos de alta energía o un traumatismo que está por encima de la cintura escapular. En general, todo politraumatizado deberíamos sospechar un traumatismo raquimedular. ¿Qué síntomas va a tener esa persona? Pues dolor cuando le tocamos, contracturas musculares, va a tener abrasiones, pero sobre todo déficit neurológico, ya sea motor o sensitivo. Por supuesto va a tener bradicardia, hipotensión, muchas veces los síntomas del shock neurogénico, incluso disfunciones esfinterianas o priapismo. Una persona con priapismo hay que sospechar, lógicamente, una lesión raquimedular. Claro, ¿qué pasa? Que explorar a una persona con traumatismo raquimedular es complicado, porque es una persona que, está inmovilizada, y la inmovilización siempre es básica y no se puede cambiar o modificar, y sobre todo el collarín. Hay que tener mucho cuidado a la hora de explorar una columna cervical, porque el collarín se debería quitar lo mínimo posible o no quitarlo. Después entramos en la exploración ya neurológica, que es muy importante. Tenemos que ver si hay una lesión medular traumática, completa o no, o el nivel al que se ha dañado. Claro, explorar a un paciente con un bajo nivel de conciencia o un paciente que está sedado o está analgesiado incluso, pues es complicado, muy difícil. Incluso los pares craneales es complicado. Las lesiones cervicales altas son difíciles de explorar. Sí podemos ir, por ejemplo, al periné, ver si existe contracción perineal, el tono, el reflejo del esfínter anal. Todo esto sí nos va a dar datos sobre una posible lesión medular. De todos modos, los 4 pilares básicos de la exploración neurológica son la fuerza y el tono muscular, cómo están los músculos, los reflejos osteotendinosos o cutáneos, que eso sí podemos verlo en un paciente inconsciente, también la sensibilidad, cómo está un poco la sensibilidad superficial y profunda, y las funciones autonómicas. Vamos a distinguir rápidamente las lesiones medulares completas o incompletas. Completa es que la médula se secciona completamente, y aquí pues puede haber desde una o tetraplegia, puede haber también una arreflexia completa, es decir, no hay reflejos osteotendinosos, hay una anestesia completa bilateral, el paciente no siente nada, o una disfunción vegetativa, por ejemplo, pues que haya hipotermia, alteraciones esfinterianas, hemodinámicas. Por tanto, a nivel cervical, los hallazgos clínicos que podemos ver en una lesión medular completa en nivel de conciencia son pues una ausencia motora de estímulos dolorosos, arreflexia, como hemos dicho, un esfínter anal sin tono, está completamente blando, respiración abdominal o diafragmática, priapismo. Todo esto nos hace sospechar lesiones medulares completas.
Las incompletas, bueno, pues se manifiestan de diferentes formas en función de la topografía lesional. Vemos, por ejemplo, diferentes síndromes medulares según los tractos espinales afectados. Pero ya os digo, cualquier lesión que nos sospeche de alteración neurológica, pensemos en una lesión raquimedular, una lesión medular. Bien, ¿y cómo debemos tratar esta lesión medular? Primero, no retire el collarín. Solamente se retira el collarín cuando se descarte la existencia de un traumatismo raquimedular. Es decir, que el paciente está consciente y colaborador, entonces sí se lo podemos más o menos quitar. No existen signos de síndrome de traumatismo raquimedular y hay un estudio radiológico completo normal, entonces ya sí nos podemos permitir ese lujo. Mientras tanto no se puede quitar. Por supuesto, la vía aérea es fundamental en este tipo de pacientes. La maniobra para despejar la vía aérea es la elevación del mentón, para no mover mucho la columna, ¿eh? Maniobra de dedos, mentón. Y después se le pone ya su Gödel. ¿Problemas respiratorios? Bueno, pues por encima de C5 se produce una parálisis del diafragma y de los músculos intercostales. Por tanto, hay una insuficiencia respiratoria. Aquí hay que hacer una ventilación mecánica. Pacientes con lesiones raquimedulares, cuidado, que hay que intubarlos, porque es que no pueden respirar. Entre C5 y D5, pues sí se mueve el diafragma. Bueno, aquí podemos ir más tranquilos. Y ya por debajo de D5 no suele haber compromiso respiratorio. Por tanto, de C5 para arriba es lo complicado. A veces hay que colocar también en este tipo de pacientes una sonda nasogástrica o orogástrica, porque el estómago está distendido y esto no nos conviene. No nos conviene en absoluto para la ventilación del paciente. Por tanto, la sonda es muy importante. Hay que suministrar oxígeno, hay que vigilar las constantes, monitorizarlo, etcétera. Bien, y una vez resuelta la A y la B, vamos a la C, que es el compromiso hemodinámico. Aquí es donde entra en juego el shock neurogénico. En el shock neurogénico se abole el simpático del sistema cardiovascular. Por tanto, generalmente son por encima de D5 para arriba. Y aquí lo que hay es una hipoperfusión periférica, un shock hipovolémico. O sea, lo que diferencia del shock hipovolémico es, además de la bradicardia, que en el resto de los casos hay taquicardia, es una hipoperfusión periférica. Pero esta hipoperfusión periférica no es tan evidente en el traumatismo raquimedular. Por tanto, el traumatismo raquimedular se diferencia, sobre todo por encima de D5, de los demás shocks en que hay una bradicardia y además no suele haber tanta hipotensión. Por tanto, aquí es muy importante que utilicemos dopamina o noradrenalina, las drogas vasoactivas, para mantener un poquito la tensión y la diuresis. Y la bradicardia pues no suele ser muy severa. Hombre, de todos modos, si es una bradicardia muy grande, sí podríamos utilizar la atropina intravenosa. Los corticoides. Bueno, los corticoides están en entredicho. Todavía se usan las megadosis de corticoides. Dicen que pueden mejorar el edema y la isquemia medular. Bueno, dicen que emplearlo cuanto antes mejor, en ideal en las primeras horas, las 2 primeras horas. Y bueno, se utiliza en bolo intravenoso, 30 miligramos por kilo de metilprednisolona. Se mete en un suerecito, en un suero glucosado fisiológico, y se pasa en media horita, vas pasando la metilprednisolona.
Y después finalmente, pues bueno, otras medidas como la analgesia, la sedación, para que el paciente no se agite, la protección gástrica con omeprazol y por supuesto antibióticos. Antibióticos, los traumatismos raquimedulares abiertos, pues aquí la ceftriaxona de 1 gramo. Y después, bueno, curas y heridas. Y para terminar, pues muy importante, si vemos que es una lesión raquimedular, pues avisar hospital de primer nivel, neurocirugía, helicóptero y neurocirugía, porque este tipo de pacientes no van a hacer nada en un hospital de tercer nivel. Por tanto, siempre hospital de primer nivel. Bien, y hasta aquí hemos llegado en el traumatismo raquimedular. Consideraciones generales para el tratamiento. Que no se olvide que siempre estamos aquí en Medicina MP3 para cualquier situación de urgencias y emergencias. Un saludo a todos.